Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Me alegro poder ver a cada uno y damos gracias a Dios por poder juntos estar en este lugar, porque hemos decidido, nos hemos tomado el tiempo para acercarnos, para adorar a nuestro Dios, para recibir su palabra. Así que, como decía recién mi hermana Laura, que podamos estar atentos a lo que Dios tiene para decirnos, ¿no? Porque nada de lo que quiero compartir es palabra mía, sino quiero compartir algo que el Señor ha estado hablando a mi vida y que creo que también, que es con lo que está trabajando todavía, ¿no? Y que espero que también sea para ustedes. En primer lugar, yo tengo unas ayudantes en esta mañana, están por ahí atrás, unas bellas damas que se han ofrecido. Voy a necesitar que ustedes empiecen a repartir. Yo ahora les explico. Para empezar voy a necesitar que ustedes hagan algo. Van a recibir un papel y un lápiz o una virome. Si tienen propia, usen la propia, así alcanza para el resto. Si ven que alguno no tiene, después pueden pasarla y compartirla, pero creo que va a alcanzar para todos. Mientras les voy a decir que lo que van a escribir ahí no me lo van a mostrar, no lo van a tener que leer en voz alta, va a quedar para ustedes, así que tranquilos, no voy a decir la consigna hasta que todos tengan el papel, pero lo que tienen que escribir va a ser lo primero que se les venga a la cabeza, de la consigna que yo les diga, no lo primero que ahora tengan en su mente, sino a partir de la consigna que les dé, la primera idea. No es algo que tienen que pensarlo demasiado, porque si no probablemente tengan una lista muy larga y ese papelito no va a alcanzar. Van a tener que anotar una sola cosa que tenga que ver con esta consigna, así que vayan preparándose, pero quiero esperar que todos tengan, así vamos al mismo tiempo. ¿Saben por qué digo de escribirlo en un papel? No es lo mismo tener muchas ideas ahí dando vueltas en nuestra cabeza que plasmarlas por escrito en un papel. Cuando escribimos algo en un papel, y lo escribimos con nuestra propia mano, no digo de escribir algo en el celular ni con el teclado. Nuestro cerebro funciona de una forma que somos más conscientes de aquello de lo que estamos anotando. Nos hacemos conscientes de aquello que estamos tomando nota. Así que cuando ustedes tengan en la vida por ahí cosas que hacer, es mejor agarrar un papelito y escribir. Se va a acordar mejor que si se lo anota en el celular. Va a funcionar. Pero ahora, bueno, no es algo para recordar, sino para que podamos ser conscientes de esto. ¿Ya estamos todos? Muy bien. Necesito que escriban cuál es la mayor necesidad que tienen hoy. O sea, aquello que más les preocupa, lo que más les inquieta. Yo sé que habrá más de una cosa, pero la mayor necesidad que tienen hoy, escríbanla en el papel. Ya les digo, no lo van a tener que compartir, no lo van a entregar al final, no vamos a entregar un premio tampoco para el que tiene la necesidad más grande, pero es para que ustedes sean conscientes, pueden identificar cuál es la mayor necesidad, cuál es el problema que les está quejando, se les vino primero a la cabeza. Ese es como el principal. Sin mucho detalle, no hace falta que escriban demasiado, pero puede ser un problema de salud, de trabajo, problema de relaciones con familia, con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, pueden ser problemas con los estudios, en la administración, en la economía, variedad puede haber de situaciones. Pero la idea es que podamos identificar cuál es esta mayor necesidad que tenemos. Ahora, quiero que ustedes, esto sí me lo pueden decir, a ver si alguno, ¿qué hacemos cuando tenemos una necesidad, un problema? ¿Qué intentamos hacer? ¿Acudimos a alguien? ¿Oramos? Bien. ¿Qué más? Tratamos de resolverlo. Por ejemplo, tengo un problema, no sé, de electricidad en mi casa. ¿Qué hago? Llamo a un electricista. Tengo un problema con alguna persona. Bueno, lo ideal sería ir a hablar con la persona, no hablar con un tercero para chusmear por ahí. Pero tratamos de resolver el problema. Si tengo, no sé, algún problema de trabajo,
no sé, empiezo a buscar contactos, gente que me pueda ayudar a ver si me pueden dar una mano para encontrar algo, empiezo a hacer mi currículum, tengo problemas con el estudio, bueno, busco un profe particular que me ayude. Tratamos de resolverlo. Hay una enfermedad, ¿qué hacemos con una enfermedad? Vamos al médico, a veces nos automedicamos también, ¿no? Pero bueno, la idea es eso. Hay dos grandes clasificaciones que podemos hacer frente a una necesidad. Podemos buscar a alguien, depositamos nuestra confianza en, no sé, el electricista, el médico, el maestro, en alguien que pueda resolverlo, o a veces podemos hacerlo nosotros mismos, así como hágalo usted mismo, somos autosuficientes en algo, nos buscamos la forma de resolver y también lo hacemos, ¿no? Podemos tener estas dos opciones, pero siempre hay algo que vamos a buscar. Frente a una necesidad, vamos a ver cómo podemos resolverla. Y de lo que les quiero hablar hoy tiene que ver con estas dos clasificaciones que les decía. Frente a una necesidad, puedo yo ponerme al frente y querer resolverlo, o buscar, depositar mi confianza en alguien. Y en este caso, como pregunta para la reflexión de esta mañana, sería: ¿necesito yo renovar mi confianza en Jesús? Y ustedes me dirán, bueno, yo confío en Jesús, por algo estoy acá, ¿no? Por algo vine, por algo vengo a la iglesia. Soy un discípulo de Jesús, yo creo en Él, yo tengo fe, yo confío. Pero, ¿qué significa confiar en Jesús o renovar mi confianza? Yo diría, vamos por lo básico. Ahí sí me van a ayudar. Ahí me están pidiendo un minutito. Bueno, tengo ahí una... Ahí está. Muy bien, gracias. Yo lo tengo acá, pero quería que ustedes pudieran seguirlo. Me gusta ir a lo básico. Digo, cuando quiero comprender algo, vamos desde el inicio. Vamos por el significado de la palabra. ¿Qué significa renovar? Según la Real Academia Española, dice es hacer como nuevo algo o volverlo a su primer estado. Restablecer o reanudar una relación que se había interrumpido. ¿Sí? Es hacer algo de nuevo, volverlo al estado original. Y ahí viene la etimología, quiere decir el origen de la palabra, de dónde viene. Y dice que viene del latín, bueno, no sé yo cómo se pronuncia el latín, renovare, del prefijo re, que quiere decir repetición o reiteración, y novare, que significa, viene de hacer algo nuevo. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, renovar significa volver algo a su estado original, dejarlo como nuevo. ¿Sí? Esto sería renovar. ¿Y qué significa confiar? La confianza es la esperanza firme que se tiene de algo o de alguien. La esperanza firme. ¿Sí? Nosotros llamamos fe también, ¿no? Y acá puse algunos sinónimos y antónimos que nos pueden ayudar a pensar qué significa, ¿no? La esperanza. Los sinónimos que vendrían a ser palabras que refieren a lo mismo, como esperanza, fe, certidumbre, credulidad, creencia, tranquilidad, seguridad, determinación, decisión, suficiencia, presunción, ánimo, empuje. Y lo contrario a confianza, bueno, desconfianza, pero también inseguridad, indecisión. Por ese lado dijimos las clasificaciones que había dicho: confianza en alguien o autosuficiencia. Ahí busqué también el significado de autosuficiencia, que es el estado o condición de quien se basta a sí mismo. ¿Sí? Un sinónimo es suficiencia, orgullo o presunción, y lo contrario sería modestia o humildad. Entonces, de acuerdo a estas definiciones, podríamos decir que renovar mi confianza en Jesús sería como volver a hacer de nuevo, tener la esperanza firme, o sea, nuestra fe, esa esperanza firme, volverla a nuevo, así como reluciente, como cuando recién conocimos a Jesús y que teníamos esa fe fuerte. ¿Y por qué? Digo otra vez, ¿es necesario? ¿Yo necesito esto de renovar mi confianza en Jesús?
A mí me tocó mucho esta palabra porque me di cuenta que necesito todos los días renovar mi confianza en Jesús. Porque lo primero que me sale frente a alguna dificultad es querer resolverlo. No sé si a ustedes les pasa, tal vez me pasa a mí nada más, pero es que uno tiene el control o quiere resolver, quiere actuar, y cuando ya vemos que las cosas no están funcionando, nos ponemos a orar. Y no digo que esté mal, pero digo, capaz lo mejor hubiera sido que primero orara, le pidiera ayuda al Señor, que me guíe, que me instruya, que me oriente cómo, desde lo más chiquito hasta lo más importante, desde esa necesidad que ustedes escribieron que es la más importante de hoy, hasta aquella que capaz es más simple, pero si le hubiera depositado en confianza primero y no actuar, tal vez me hubiera evitado muchos errores. Pero es algo que me parece en lo que caemos una y otra vez, y es porque de algún modo estamos confiando más en nosotros, en lo que podemos, que en lo que a Dios le interesa, en lo que Él puede hacer. Y a Dios le interesa cada una de las cosas que nos pasan. Las cosas que vemos súper grandes y desafiantes y problemáticas, como aquellas que capaz no las consideramos tan importantes, pero si nosotros a diario vamos encomendando nuestras pequeñas y grandes necesidades, vamos a ver cómo se va transformando nuestra vida, porque nuestra confianza está puesta en Él y no en lo que nosotros podemos hacer. No quiere decir que vamos a orar y nos cruzamos de brazos y que el Señor haga, sino que oramos pidiendo su guía, su ayuda, que abra el camino, que nos dé sabiduría, que nos guíe con las palabras, que nos guíe con el profesional adecuado, que nos muestre el camino, que nos diga por dónde ir. Tendremos que actuar nosotros, pero primero encomendarlo al Señor. Ahora, tal vez ustedes me digan, bueno, pero no sabe lo que estoy pasando yo. Eso que anotó en el papel, yo no lo sé. Y de verdad no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y a Dios le interesa. Y le interesa resolver ese problema que usted tiene ahí, que capaz ya se lo encomendó, no sé si se lo encomendó desde un principio o no, pero Dios está interesado en resolver. Así que quiero que veamos ahora, vamos a ir a la palabra. Hay una historia en Lucas, si quieren ir buscando, Lucas 8, en los últimos versículos del 40 al 53. Hay una historia donde aparece Jesús y dos personajes, pasan como dos cosas al mismo tiempo. En simultáneo ocurren dos situaciones, aparecen dos personajes muy diferentes, pero con algo en común también. Lucas 8, del 40 al 53, leo y dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por atrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido que molestes al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada.
Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara, con excepto a Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Sus padres se quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no dijeran nada, que no dijeran a nadie lo que había sucedido. No sé si ustedes habrán visto alguna serie o película de la época de Jesús, pero los invito a que se imaginen ahora conmigo la escena, ¿no? Si recorremos el capítulo 8 de Lucas, Jesús viene como en una gira. Si ustedes leen todo el capítulo o después en sus casas tienen la oportunidad de mirar una gira, no al estilo Estrella, sino que venía por muchas ciudades, recorriendo, haciendo milagros, sanando personas, enseñando. La gente se iba enterando de lo que Jesús estaba haciendo y se reunía, se acercaban. No había forma de comunicar, como no estaban los shorts de YouTube, ni estaba Instagram en vivo, ni TikTok, ni los videitos, pero la gente era un boca a boca, boca a boca. Sabían que Jesús se acercaba y ahí se acumulaban como hormigas cerca de Jesús muchas personas necesitadas, personas curiosas, supongo. También personas que no creían, porque en muchas ocasiones vemos cómo van como para probarlo, ¿no? Para a ver si mostraba algún tipo de debilidad, aquellos que querían contradecirlo. También ellos se acercaban. Se acercaba a todo tipo de personas. Y acá nos dice que la multitud era grande. La fama iba corriendo de boca en boca. Y ahí en esa escena, donde está ahí apretujado Jesús entre un montón de gente, llega Jairo, que era un hombre importante, ¿no? Era un religioso, y no solo un religioso, sino que era el líder local religioso. Estas personas eran personas de prestigio. Era una persona con estudios, era una persona que era bien considerada en la sociedad, una persona respetada, pero él llegó y ¿qué dice? Se postró a los pies de Jesús, porque él tenía una necesidad. Su hija se estaba muriendo. A él no le importó probablemente qué dirían los demás. En ese momento muchos religiosos no estaban muy de acuerdo con Jesús. Es más, la mayoría estaba como que lo veían a Jesús como un charlatán, pero sin embargo él fue y se tiró a los pies de Jesús porque dijo: esta es mi opción, acá llegó Jesús, no tengo otra cosa más que pedirle ayuda, es la única persona que me puede ayudar, porque lo que hizo este hombre de llegar a él y tirarse a sus pies estaba demostrando que había una actitud de rendición, de decir: es lo único que me queda como opción ante mi necesidad. Y mientras ocurría esto, también apareció esta mujer, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero sabemos que Jairo, tenemos su nombre Jairo, sabemos que se dedicaba de la mujer, solo sabemos que era mujer, una mujer de la multitud. Era una mujer más. En la época, saben que en esa época las mujeres eran consideradas inferiores. Esta mujer ni siquiera conocemos su nombre, ¿no? Pero además padecía de una enfermedad que la hacía hasta repudiable frente al resto de la sociedad, porque era una mujer impura por la enfermedad que tenía. Solo se la conoce como la mujer, a veces en una versión dice la mujer del flujo. No sabemos más que eso. Y ella era una mujer pobre porque había perdido todo lo que tenía a causa de buscar una sanidad en su cuerpo. Era una mujer que en ese momento no era prestigiosa, era ignorada por el resto, era hasta repudiada por su enfermedad. Era todo lo contrario a Jairo, ¿no? Podemos ver que si comparamos, ahí es como que él estaba en lo alto y ella en lo bajo, pero ella también tenía una necesidad. Y los dos, aunque eran personas diferentes, venían de diferentes familias probablemente, diferentes condiciones, diferentes situaciones, pero los dos tenían algo en común, que era esta necesidad de sanidad, una necesidad de Jesús.
Ella ni siquiera se atrevió a pronunciar palabra al principio. Ella fue y tocó el manto de Jesús creyendo que ahí podía recibir sanidad, porque ella estaba reconociendo que en Jesús había poder, porque si no, ni se hubiera molestado. Se acercó, tomó hasta el riesgo, porque algunos que la conocían dirían, ¿qué estás haciendo acá? Si vos tendrías que estar alejada del resto, porque sos una mujer impura. Pero ella se metió ahí, lo tocó, porque estaba sabiendo que su necesidad podía ser suplida por él, porque era la única opción que le quedaba. Habían pasado 12 años, estaría consumiendo esta pobre mujer a causa de su enfermedad. Y fue a él creyendo. En ambos casos vemos cómo Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Cuando ella reconoció que había sido ella, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Y a Jairo, ¿qué le dijo? Solo ten fe, solo cree. Y ahí ellos mostraron los dos su confianza en Jesús. Ellos acudieron, diferentes personas con diferentes necesidades, diferentes a las tuyas y a las mías, pero era una necesidad. Y aunque eran muy distintas, Jesús tenía la capacidad de obrar en ellas. ¿Por qué? Porque ellos creyeron y Dios obró en ellas, obró la sanidad porque creyeron en Él. Y ese mismo Dios es el que tenemos nosotros hoy y esa misma posibilidad de poder acercarnos confiadamente en que Él va a poder actuar, que su intervención ahí divina y poderosa puede estar obrando en nosotros. Ellos tuvieron que esperar a que Jesús pasara, ¿no? Que llegara a la ciudad de ellos, que pudieran, tal vez tuvieron que viajar o moverse de su lugar habitual para llegar hasta ahí. Tuvieron que incomodarse un poco, hacer algo. Saben que nosotros hoy tenemos una ventaja enorme, que es que podemos acercarnos a Jesús 24/7. Nosotros no tenemos que movernos de nuestro hogar para llegar a Jesús, o de nuestro lugar de trabajo, si estamos trabajando, en nuestro lugar de estudio. Nosotros nos podemos acercar a Jesús en cualquier momento del día, durante cualquier día de la semana. Nos acercamos acá para juntos congregarnos y recibir del Señor, pero no necesitamos estar precisamente en este lugar para entregar nuestras necesidades a Jesús. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo por la gracia de Dios. Si somos hijos de Dios, si hemos pedido a Jesús que venga a vivir a nuestra vida, tenemos esa posibilidad diaria de acercarnos a Dios y decirle, esta es mi necesidad. Necesito, Jesús, que intervengas. Pero si no recibiste a Jesús, si no está en tu vida, lo puedes hacer. Le puedes pedir a Jesús que venga a vivir a tu vida. Podés pedirle que te perdone por los pecados, que limpie tu vida, que sea el Señor que gobierne, el que dirija, el que te enseñe cómo vivir. Eso lo podés hacer, te convertís en un hijo de Dios y tenés esta posibilidad maravillosa de tener a Cristo en tu vida y que sea Él el que te guíe y el que resuelva tu necesidad. Y vamos aquí con el primer punto, que es confiar en Jesús significa que Jesús sea mi prioridad. Y ahí también puse, ¿a quién acudo en primer lugar? ¿Cuál es mi primera opción? Tanto Jairo como la mujer tuvieron otras opciones antes, ¿no? O creían que tenían otras opciones antes, buscaron otras opciones antes. Probablemente Jairo, siendo un hombre de recursos, habrá ido a los mejores médicos para su hija, y la mujer habían pasado 12 años y dice que gastó todo su dinero en médicos. No fue la primera opción Jesús, pero porque Jesús no estaba presente, como decía recién, en sus vidas. No lo tenían como lo tenemos nosotros, pero cuando se enteraron que estaba ahí, fueron corriendo a donde estaba. Nosotros que tenemos la posibilidad de acercarnos a diario, a cada instante, que sea Jesús nuestra prioridad, que sea Jesús nuestra primera opción ante nuestra necesidad. Y eso es confianza. Confiar es entregar en primer lugar, que Jesús siempre sea mi primera opción. Puede que nuestra
fe o nuestra confianza en Jesús a veces se vaya desgastando porque pasó mucho tiempo tal vez y voy pidiendo algo que no recibo, o porque a veces creo que esto es algo que yo puedo resolver y voy adelante y no creo lo suficiente, o no quiero decir, esto no es algo espiritual, es algo que tengo que hacer yo. Puedo estar perdiendo mi confianza por orgullo, por no querer admitir ante Dios, como si Él no lo supiera, ¿no? Pero no querer admitir ante Dios qué es lo que está pasando en mi vida y que necesita su intervención. Pensemos que si queremos renovar nuestra confianza, si necesitamos que Jesús sea nuestra primera opción, para tener esa fe fuerte, esa confianza en Jesús que nos permita avanzar, tengamos presente que Jesús siempre sea nuestra primera opción. Como segundo punto, confiar implica un acto de humildad. Tanto Jairo como la mujer demostraron un acto de humildad al recurrir a Jesús y hasta de humillación en un punto, ¿no? Porque Jairo, como decíamos, el hombre religioso, reconocido, con reputación, que se arrodille frente, era el maestro, era Jesús, pero para algunos era un charlatán y sobre todo para los religiosos. Y que él haya tenido esa actitud, él se humilló. Él tuvo la humildad suficiente como para decir, yo esto no lo puedo resolver. Necesito que intervengas. Y la mujer al principio no se animó, ¿no? Porque fue y lo tocó. O sea, había fe en ella, pero no se animaba ante el público. Pero después, ante todo el mundo, reconoció cuál era su padecimiento, por qué lo hizo. Los dos tuvieron este acto de humildad de decir qué es lo que les pasaba y reconocían, no por decirlo delante de los demás, sino reconocer ante Dios. Yo no puedo, vos sí. Era esto de la autosuficiencia que veíamos al inicio. ¿Dónde pongo la confianza? ¿En que yo puedo o en que Jesús puede? Él puede resolverlo y Él es el que lo va a hacer y lo va a hacer bien. Y a Él le interesa, pero tenemos que nosotros con humildad ir frente a Él y caer, ¿no?, a sus pies y decirle esto es lo que me está pasando. Nosotros cuando nacemos, el ser humano es diferente, ¿no?, a los animales en cuanto a la capacidad que tenemos de desarrollo, ¿no? Los niños cuando nacen tienen un periodo mucho más largo que los animales en cuanto a la independencia, ¿no?, a la autosuficiencia. Un animalito, vieron que nacen y ya se paran, la mamá les ayuda a veces a comer y otro tipo de animales ya comen por su propia cuenta. Pero el ser humano necesita por más tiempo, ¿no?, el cuidado de la dependencia de un adulto, y es natural en el desarrollo de las personas. Es natural que de a poquito aprendamos, ¿no?, a comer, a vestirnos, a atarnos los cordones, a abastecernos por nuestros propios medios, cuando somos un poco más grandes, hasta prepararnos nuestra propia comida. Eso es autosuficiencia y eso no está mal, es parte del desarrollo, al contrario. Sería malo que uno no pudiera hacerlo por sus propios medios. Dios nos dio esa capacidad de actuar, de resolver, de bastarnos a nosotros mismos en muchas cosas, pero eso no quiere decir que dejemos de depender de Dios. Así como un adulto o un joven puede hacer muchas cosas por sí mismo, ya una persona joven puede hacer casi todo, ¿no?, un adulto con más razón. Sin embargo, cuando alguno de nosotros por algún tipo de problema de salud nos vemos impedidos de algo, qué bien que nos viene la ayuda de alguien, ¿no? O la escucha de alguien a veces. No es a veces la ayuda física, sino es en lo emocional y necesitamos que alguien nos escuche. Dios, como nuestro Padre, Él ve que nosotros podemos hacer cosas, pero sí quiere que vayamos a pedirle su guía y su ayuda. No quiere decir que nosotros no podamos resolver, pero con Él lo vamos a hacer mejor. No es que nos vamos a quedar cruzados de brazos, como decía hoy, decir, bueno, sí, yo oro y que Dios se arregle con fulanito que ya no lo puedo ni ver.
No, sino, Señor, ayúdame a ver cómo hago, cómo me guías para que pueda resolver esto con esta persona. No es entregarlo así, lo entrego en las manos de Dios y me olvido. Es decirle, bueno, el Señor me ha dado las capacidades, soy autosuficiente, sí, pero que esa autosuficiencia no sea el orgullo de querer resolver por mí mismo todo, sino que Él sea como la primera opción y con humildad, como decíamos al principio, acercándonos a Él. Porque ahí es donde hablaba, no recuerdo si fue, creo que Patri, cuando oraba o que leyó al principio, que decía que podamos vaciarnos de nosotros para ser más llenos de Él. Cuando nosotros confiamos, depositamos nuestra confianza con humildad, estamos reconociendo que necesitamos de Dios, menos de mí y más de Dios. Que sea Él en mí para que pueda desarrollarme, para que pueda actuar conforme a su voluntad y pueda avanzar de acuerdo a sus planes, pero con Él adelante, Él primero. Así que estos dos puntos principales, o los primeros, quiere decir, repasamos que Él sea mi prioridad, mi primera opción, y en segundo lugar, acudir a Él con humildad. Pero saben que Dios sabe también que muchas veces nosotros no hacemos esto, ¿no? Que a veces somos un poco débiles. Y nos deja un ejemplo también en la Biblia de un amado discípulo de Él, que también fue débil. Si quieren podemos leer juntos, si quieren buscar en sus Biblias, Lucas 22, del 31 al 34. Jesús antes de ser crucificado dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que Pedro iba a ser débil, y de hecho lo fue. Él no pudo con eso, no supo cómo resolver, no lo estoy juzgando, porque yo no sé qué hubiera hecho en el lugar de Pedro. Lo que quiero decir es que Jesús nos deja esto, Dios nos deja esto en su palabra, para mostrarnos que a veces podemos ser débiles. No lo dejé como prioridad, no me humillé, no me puse con humildad ante Dios. ¿Qué hago? Acá Jesús le dijo algo que me tocaba fuerte. He orado por ti para que tu fe no falle. ¿Y cuál era la condición que iba a tener que vivir? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pedro, cuando te arrepientas, vas a volver y vas a fortalecer a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a fallar, iba a ser débil. Fue zarandeado, fue ahí movido, fue sacudido, lo negó, pero se arrepintió, pidió perdón, Jesús lo perdonó, él recibió el perdón y fue uno de los mensajeros, el que llevó la palabra del Evangelio en el Nuevo Testamento. Lo vemos a Pedro como uno de los principales mensajeros de la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio. Judas también se equivocó, ¿no? Judas falló, pero él no se arrepintió. Judas tuvo culpa, capaz, se quitó la vida, pero Pedro tuvo esa actitud de arrepentimiento y Jesús le dio otra oportunidad. Y no solo para su propia vida, sino que dio fruto para que otros llegaran a Jesús. ¿Y a qué vengo con esto? Que si estás pasando por un momento y decís, bueno, yo me siento como Pedro, todo esto que dijiste yo no lo tuve a Jesús, o sí, pero no ha sido como mi prioridad, llegué como hasta el final, estoy ahí con una fe como que está media débil, que no llego a tener la confianza suficiente
que no voy todos los días, que no me acuerdo, que quiero yo actuar primero. Bueno, tenemos la posibilidad de ir a Jesús, de decirle, mira, necesito que me perdones, quiero ponerte en primer lugar en mi vida para que cada día pueda entregar esta necesidad enorme que tengo acá anotada en el papel, pero también pueda entregarle, no sé, mi viaje al trabajo, el diario vivir, las compras que tengo que hacer, el administrar el dinero, ¿qué hago? Que sea Él la prioridad en todo. Y Él nos va a dar, si nos llegamos con ese espíritu de arrepentimiento, nos da esta otra oportunidad de acercarnos a Él y nuestra fe se renueva, podemos continuar y crecer en Él y ser de bendición a otros también. ¿Y por qué necesito renovar mi confianza en Jesús? ¿Por qué? Porque Él es quien tiene la capacidad de suplir cada una de nuestras necesidades. Y este es el último punto. Puedo confiar en Jesús porque sé que mi necesidad va a ser suplida por Él. Les leo un pasaje, si quieren buscarlo. Está en el Antiguo Testamento. Son solo 2 versículos. Si nos ponemos en contexto, el pueblo de Israel había estado vagando por el desierto durante 40 años. 40 años de recibir el maná, que era como la semillita con la que preparaban alimento cada día. Con eso se alimentaron durante 40 años. Cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron que luchar, tomarla en posesión. Y este versículo ocurre en este momento, cuando ellos ya estaban plantados, arraigados, habían podido llegar al lugar y estaban asentados. Y dice en Josué 5, del 10 al 12, mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente, empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer del cielo, el día que empezaron a comer las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Durante 40 años habían sido sustentados, sus vidas habían podido comer gracias al maná, porque en el desierto no había supermercados, no había tampoco posibilidad de sembrar, porque durante algunos tiempos estaban establecidos en lugares en el desierto por mucho tiempo, pero no había posibilidades ahí de sembrar. Y y el Señor proveyó para ellos día por día. No es que les dijo, bueno, guarden para todo el año, yo les tiro un poco, ustedes guarden, administren. Ahí era un día a día. Cada día ellos recibían lo que necesitaban para ese día. Y ellos sabían que se levantaban a la mañana y ahí estaba Dios con el sustento que iban a necesitar para ese día. Pero dice que cuando llegaron ya estaban establecidos, pudieron sembrar sus propias semillas. El día que cosecharon de la siembra, de su primera cosecha, pudieron tener su primera cosecha, ese día dejó de caer maná, porque ya no lo necesitaban. Dios empezó a proveerles, porque la provisión venía de Él, ¿no? ¿Quién más hace crecer las plantas? Empezó a proveerles de otra forma. Pero Dios así los libró durante el tiempo del desierto de que dejaran de creer en Él por falta de alimento. Los libró de creer que se tenían que sustentar. Dios nos sacó y ahora tenemos que ver cómo nos vamos a arreglar con la comida porque nos sacó de ahí y ahora ¿qué hacemos? Los libró de eso también. Los libró de que no tuvieran lo suficiente y que se quejaran por falta de. Les dio cada día lo que necesitaban. Y cuando ya no lo necesitaban porque tenían la producción propia, ahí también estaba Dios. Dijo, hasta acá llegué con esto, ahora les voy a proveer de otra forma. Pero ahí estaba también su sustento, su provisión. Y esto que nos hace ver que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, no nos va a faltar nada.
nada de lo que realmente necesitamos. Hay cosas que nosotros queremos y que Dios sabe que no las necesitamos y por eso todavía no las tenemos. Pero nada de lo que realmente necesitamos nos va a faltar. En su palabra, no sé si ustedes han leído seguramente muchas veces el Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No es cierto? Y después en Mateo 6, 26 dice: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en los graneros, porque el Padre del Celestial los alimenta. ¿No son ustedes mucho más valiosos que ellos? Él no nos va a dejar faltar nada, así que por eso podemos confiar en Él. Que sea nuestra prioridad. Pongámoslo como nuestra primera opción cada día, como les decía, desde la chiquitita hasta esa más importante que anotaron hoy y que se la pueden llevar. Creamos que Él puede obrar, pero que sea nuestra prioridad y vayamos con humildad, creyendo de verdad que Él es la opción, que Él puede más, que sus planes son de bien para nosotros y por eso puede hacerlo, pero nosotros tenemos que ir con humildad creyendo que Él va a obrar. Si hemos cedido o estamos ahí medios en la cuerda floja, arrepintamos, no, pidámosle la segunda oportunidad, la tercera, la quinta, la décima, no sé, pero pidámosle una nueva oportunidad, porque Él va a darnos y Él va a sustentar para cada día, no solo lo económico, nos va a dar lo que necesitamos en sabiduría, en palabra, en bienestar, en salud, en lo que estemos necesitando. Cuando Él dice que suplirá todo lo que nos falta, no se refiere solamente a la parte económica, hay un montón de áreas que involucran nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras relaciones. Necesitamos que Él intervenga en cada uno de nosotros. Para terminar, les quería dejar de cierre un salmo, el Salmo 40, que nos llena de esta confianza, de saber quién es nuestro Dios y qué está dispuesto a hacer. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ay, qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. Si se tratara de mencionar todas las obras maravillosas, no terminaría jamás. Los invito a que cerremos nuestros ojos y pensemos cada uno en oración frente a nuestro Señor. Yo necesito renovar mi confianza en Jesús porque tal vez no creo lo suficiente y he querido actuar por mi cuenta, porque tal vez mi fe se ha desgastado con el paso del tiempo, he dejado que otras cosas superen a mi creencia en que Jesús es el que puede y el que le interesa. Tal vez no ha sido mi prioridad o no he tenido la suficiente humildad para acercarme a Jesús. Necesito otra oportunidad, perdón. Necesito recordar que Él es quien provee, que es mi fiel proveedor. Santo Señor, te adoramos. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias por tu misericordia, por la posibilidad que nos das de acercarnos a ti una y otra vez, a pesar de nuestras fallas y nuestros errores, nuestros pecados, nuestra fe débil. Señor, quiero pedirte que trabajes en cada uno de nosotros. Necesitamos tu intervención en nuestras vidas, que renueves esta confianza
en que eres el único poderoso y a quien le interesa todo, absolutamente todo lo que pasa en mi vida. Señor, haznos recordar, trae a nuestra mente aquello que has hecho con maravillas. Haz que nuestra fe tenga ese renuevo, esa capacidad de hacerse a cero, a nuevo, para que podamos tenerte como nuestra primera opción, para que seas siempre el primero, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, el que guía, que enseña, que nos muestra el camino, que nos da las palabras, que nos muestra cómo conducirnos, de qué modo actuar, a quién acudir. Señor, que sea vos nuestra primera opción, Señor. Podemos agradecerte porque sabemos que estás ahí para proveernos lo suficiente cada día. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Trabaja en cada uno de nosotros y da, Señor, a cada uno de mis hermanos respuesta a la necesidad que tienen allí escrita. Tu palabra, Señor, una respuesta que tal vez sea un esperá, tal vez sea, te lo resuelvo ahora, tal vez sea una guía, tal vez sea no es por acá, mira que yo tengo algo mejor. Señor, sea tu Espíritu el que nos permita, Señor, comprender los planes que tenés para nosotros. Tu Espíritu Santo interceda por nosotros cuando no sabemos cómo hacerlo, Señor, o no estamos haciéndolo bien. Ten misericordia y guía nuestras vidas para que podamos tenerte en primer lugar cada día. Nuestra confianza sea sobre vos cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu inmenso amor hacia nosotros y por poner tus ojos sobre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.